Gracias por seguir acompañándonos durante este día. Tenemos ya la última charla de hoy. Va a ser una muy interesante, por lo cual vamos a enlazarnos a nuestro set en el Colegio St. John's para conocer quién será nuestro próximo ponente. Adelante. Vamos a esta última ponencia del día de hoy a cargo del doctor Germán Buitrón, quien nos trae una conferencia que lleva por título Aguas residuales, lo que dicen de ti. No sin antes mencionarles que el doctor Germán es especialista en tratamiento biológico de aguas residuales y en producción de biocombustibles gaseosos y productos de valor agregado a partir de residuos. Es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de México, maestro y doctor en Ingeniería del Tratamiento de Aguas por el INSA Toulouse en Francia. Labora como investigador titular en la Unidad Académica Juriquilla del Estado de Querétaro. Es profesor de posgrado en Ingeniería Ambiental de la UNAM, además de nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Germán, a este foro de educación ambiental y el espacio es todo suyo. A ver, sí, muchas gracias, buenos días. Voy a hacer la presentación de los resultados que hemos obtenido en relación a la detección del SARS-CoV-2 en aguas de drenaje en la Unidad Académica Juriquilla del Instituto de Ingeniería. Pues agradezco mucho a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguacán, también a la doctora Margarita Hernández, con la que he estado colaborando en este trabajo. Y bueno, pues adelante. Les voy a dar el contenido, que es una introducción sobre el SARS-CoV-2 en aguas residuales, el objetivo, el método para cuantificar SARS-CoV-2 en aguas residuales, la aplicación del método en dos localidades, tanto en Querétaro como en Cancún, y las conclusiones. Bueno, un poco comenzando los datos para el virus del SARS-CoV-2 y las aguas residuales. Este es complicado porque los datos para la prevalencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales son muy escasos. Entonces, lo que ha hecho la investigación, lo que han hecho los científicos es generar datos con otros coronavirus semejantes al SARS-CoV-2, pero no al SARS-CoV-2. Esto se explica porque en un inicio pues era muy difícil tener acceso a los lugares en donde se analiza el virus, que son laboratorios de seguridad nivel 3, de bioseguridad nivel 3, y pues estaban más enfocados al desarrollo de la vacuna y a otro tipo de cosas que a las aguas residuales. Entonces es principalmente esto, el acceso a ese tipo de laboratorios. Sin embargo, otros coronavirus que son semejantes y que no requieren tanto control de seguridad, pues han sido utilizados. Y por ejemplo, ¿qué tanto sobrevive este virus en el agua? Se ha reportado que el coronavirus, otro coronavirus, no el SARS-CoV-2, sobrevive 10 días a 25 grados centígrados y 100 días a 4 grados centígrados. Es decir, se mantiene el virus cuando la temperatura es menor. También se ha visto que la integridad del RNA se mantiene entre 8 y 26 días en el agua. Entonces, bueno, con estos datos de otros coronavirus, pues ya los teníamos. Y el único estudio recientemente ya se hizo con SARS-CoV-2, pero no monitoreando aguas residuales, sino se tomaron las aguas residuales y este grupo de investigación lo que hizo fue inyectar el coronavirus en esas aguas residuales. Entonces se preparó una mezcla, pues digamos, entre comillas, sintética, no el coronavirus ya venía en el agua, se preparó. Bueno, pues allí se encontró que en agua de la llave el virus sobrevivía 1.7 días y día y medio en agua residual. Hay limitaciones con esto porque, otra vez les digo, es una muestra no real de las aguas residuales, es una muestra preparada y con una muy, muy alta concentración del virus. Bueno, ¿cómo llega el virus a las aguas del drenaje?
Pues el principal medio de transmisión de este virus es a través de gotas expulsadas por el sistema respiratorio al toser, estornudar, exhalar, como también a través de objetos contaminados o vómites, ¿no? Tocar superficies en donde un enfermo estornudó, por ejemplo. Pero también se ha visto que las personas infectadas excretan el virus en sus heces, esto después de su contagio, aun cuando no presenten síntomas. ¿Qué sucede? Sucede que el virus primero se desarrolla en los pulmones y también se desarrolla en el sistema digestivo. Y cuando ya no, incluso cuando la persona es dada de alta, sigue teniendo el virus está excretando el virus a través que se produce en el sistema digestivo. Esto pues es muy interesante porque nos va a permitir y nos ha permitido montar esta técnica que yo les voy a comentar. Entonces, los fragmentos genéticos que están presentes en el agua residual provienen principalmente de las heces, de la materia fecal de los enfermos. Y se ha visto que el ARN, el ácido ribonucleico del SARS-CoV-2, es significativamente más persistente que el virus, ¿sí? Entonces, el virus, cuando está íntegro, dentro tiene este material genético, que es el ácido ribonucleico, pasa al sistema de aguas residuales a través de las excretas, y de allí pues a todo el sistema. Pero bueno, aquí quiero que vean también una cuestión. Cuando el virus está concentrado, alrededor de 30 millones de copias por gramo, y después cuando está en el sistema de drenaje hay alrededor de 12 copias por gramo, o sea, de 30 millones pasamos a 12 copias. Esto pues va a generar desafíos tecnológicos, ¿no? ¿Qué es el ácido ribonucleico? Es una molécula muy similar al ADN, el ácido desoxirribonucleico, nada más que es una sola hebra en lugar de dos, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a determinar, y quiero que quede bien claro, no vamos a determinar, nosotros no podemos determinar este virus porque hay cuestiones de bioseguridad, pero lo que determinamos pues es el material genético que proviene del virus y que es el ácido ribonucleico. Bueno, esto es bien importante porque está generándose algo que son las herramientas de monitoreo de contaminantes biológicos y que está muy relacionado con las ciudades inteligentes. Tan es así que ya existe una rama de la ciencia que se llama epidemiología basada en las aguas residuales, que es una herramienta innovadora que permite estimar en una comunidad pues drogas, fármacos y contaminantes biológicos. Entonces, vamos a considerar el sistema de drenaje como en un humano sería el sistema circulatorio, la sangre. Cuando nosotros estamos enfermos, vamos al médico, el laboratorio toma una muestra de sangre, se hacen análisis y se puede determinar nuestro estado de salud. Es lo mismo con una ciudad. Si nosotros monitoreamos en el drenaje todo lo que allí está presente, vamos a saber el estado de salud de la ciudad y qué cosas está sucediendo en esa ciudad. Entonces, el principio es que todos los residuos y sus metabolitos son excretados por los humanos en un área determinada y van a dar a las aguas residuales. Esto tiene ventajas. Es una herramienta que pueden obtener datos casi en tiempo real. El costo de beneficio es muy interesante. El costo de una prueba para determinar los fragmentos genéticos del SARS-CoV-2 en aguas residuales, pues es semejante al costo de una prueba que se hace en un humano. Nada más que para las aguas residuales, pues es toda una comunidad la que se puede estar monitoreando y no solo una persona. Con esto podemos fraccionar y podemos monitorear localidades, colonias, incluso edificios, ¿sí? a ese grado de exactitud. Y pues es todo un conjunto de individuos, no solamente uno. Bueno, entonces, ¿qué les voy a presentar? El objetivo de lo que les voy a presentar es llevar a cabo un monitoreo del SARS-CoV-2 en aguas residuales y evaluar la aplicación del método en drenajes, tanto en la ciudad de Querétaro como en Cancún.
¿Cuál es la metodología? Son varios pasos. El primer paso es la concentración de la muestra. Como les mostré al principio, a diferencia de los humanos, en las aguas residuales el virus está muy diluido y en presencia de otros contaminantes. En humanos, cuando le toman la muestra en la garganta al humano, el virus está muy concentrado y está limpio, relativamente limpio, ¿no? Entonces, el problema de las aguas residuales es que el virus y los fragmentos genéticos, por ende, están diluidos y en un ambiente muy, muy sucio comparado con lo que se obtiene en la garganta de los humanos. Entonces, el primer paso es una concentración. El ARN y otros compuestos, detergentes, fenoles, etcétera, se concentran. Entonces, el primer paso es una concentración. El segundo paso es la extracción del ARN. Eliminamos los sólidos y se precipita el material genético. El tercer paso es la purificación, esta purificación del material genético para después finalmente llevar a cabo la cuantificación en un equipo que hace la PCR en tiempo real. En este caso nosotros estudiamos 3 genes, el gen S, N y RD-RP. Y más adelante les voy a presentar los resultados y por qué hicimos ese resultado. Entonces, desde finales de marzo de 2020, nosotros comenzamos a implementar la técnica en los sistemas de drenaje de la ciudad de Querétaro. La técnica ya estaba implementada, como sabemos, y se hacían pruebas en humanos, pero el salto de lo que se hace en humanos a las aguas residuales, y sobre todo por estos dos problemas de concentrar y de purificar la muestra, pues es lo que había que desarrollar, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿qué hicimos? Muestreamos varios sistemas con el objetivo de evaluar primero la sensibilidad de la técnica implementada y evaluar el método de concentración, un método de concentración. Entonces, para eso llevamos a cabo un muestreo en drenajes, un hospital COVID, una unidad médica de aislamiento en Querétaro, que es donde llevaban los pacientes que ya no necesitaban estar intubados y se llevaban a esta unidad médica de aislamiento, seguían recuperándose ahí. Las oficinas administrativas de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro y un cerezo varonil, ¿sí? Esos son los puntos de muestreo que tuvimos. Los muestreos fueron entre 9 y 11:30 de la mañana. Las tomas de muestras fueron el 14 y el 20 de julio. Y bueno, aquí están los puntos en la ciudad de Querétaro donde se tomaron esas muestras. La idea del cerezo era que iba a ser un lugar como nuestro Blanco, en donde no había infectados, ¿no? Donde la gente se suponía que iba a estar sin problemas, igual que los edificios de la Comisión Estatal del Agua. Después también se muestreó 2 plantas de tratamiento, y aquí era evaluar la relación entre casos reportados y la concentración de material genético y el efecto del proceso biológico por el tratamiento del virus. Entonces fueron 2 plantas, estos son los polígonos de las plantas, aquí está Santa Rosa Jáuregui y San Pedro Mártir. ¿Cuáles son las características de estas plantas que se muestrearon? San Pedro Mártir tiene una capacidad de 750 litros por segundo, Santa Rosa Jáuregui son 30 litros por segundo, una planta más chiquita. Los dos tienen lodos activados. El punto también interesante es que en Santa Rosa Jáuregui, en el momento del muestreo, no servía el sistema de cloración. Entonces tenemos una planta donde cloraban el efluente y así lo tomábamos, y otra donde no había cloración del efluente. Las muestras fueron tomadas entre el 23 de abril y el 3 de julio, que es lo que les voy a presentar. Seguimos muestreando, pero es lo que les voy a presentar. Los resultados. Esta es la positividad en los sistemas de drenaje. Estos son los datos. Los positivos son el color rojo, el negativo es el color verde. Los datos del hospital. Tuvimos esta sorpresa. Finalmente, tomar la muestra en un hospital no fue tan sencillo. No fue sencillo porque observen, aquí el colector en el patio interior, el colector 5 de febrero, dieron negativos. Entonces, ¿cómo es posible que hayan dado negativos? Pero eso ya lo sabíamos desde un inicio y fue
cuando encontramos que los sistemas de drenaje en el hospital habían cambiado, y lo que se decía que era drenaje que venía de los baños del hospital, en realidad ya no lo era, eran drenajes de los sistemas de servicios. En otro lado venían otros tipos de drenaje, y finalmente el colector que efectivamente traía las aguas del hospital, pues sí dio positivo. Esto lo comento porque no es tan sencillo decir este drenaje nos va a dar buenos resultados, porque si no se tiene bien el sistema de drenaje, que es algo bien común, ya nos ha pasado en muchos lados, pero en muchísimos lados, ahora también en la Ciudad de México que estamos muestreando, si no se conocen bien los sistemas de drenaje, pues nos pueden dar resultados no correctos. Pero bueno, en la unidad médica de aislamiento, que es donde llevaban los pacientes COVID, pues dio positivo, y eso fue muy fácil. Ahí es un lugar nuevo, que es el Centro de Convenciones de Querétaro, es nuevo, por supuesto que el sistema de drenaje saben dónde está, allí fue bien sencillo y también nos dio positivo. El edificio de la CEA fue negativo, el Cerezo, que nos habían dicho que era negativo, pues nos dio positivo. 2 semanas después se anunció que en el Cerezo había un contagio de COVID, ¿no? Entonces sí sirve como sistema de alerta este tipo de muestreo. Probamos, como ya les dije, 2 métodos de concentración, uno por ultrafiltración y otro por absorción, y si ustedes pueden ver los valores del logaritmo base 10 de las copias por mililitro, pues fue mayor con el método de absorción que con el método de ultrafiltración, ¿no? En ambas fechas. Entonces nos quedamos finalmente con este método de concentración, que es por absorción, que nosotros utilizamos. Después, en las plantas de tratamiento, ¿no? Este es el influente a las plantas de tratamiento, el logaritmo de las copias de material genético por mililitro y el logaritmo también, base 10, de los casos acumulados. Es decir, este es aquí cuando empezó la pandemia en Querétaro, y también esto es cómo fue subiendo. Vean la correlación, hay una correlación muy buena entre la concentración de material genético y los casos acumulados. Repito, esto está en unidades logarítmicas, pero vean la correlación. Este método nos puede indicar también que cuando aumenta el número de enfermos, este es el número de enfermos hospitalizados, el cual aumenta el número de copias, ¿no?, de material genético. Algo bien interesante es que en ninguna de las plantas, para ninguno de los genes, vean, aquí probamos 3 genes, ya después nos quedamos simplemente con este gen. Finalmente este gen fue el que dio resultados mejores, RDRP, y que es el que el INDRE estaba recomendando también para el caso de los humanos. Pero lo importante aquí es que el material genético en los efluentes dio negativo, independientemente, y muy importante, porque independientemente si la planta tenía cloración o no en el efluente, había material en el influente, vean, material en el influente. Aquí es casi 10 a la 4, ¿sí? Vamos a ver después los datos con respecto a Cancún, mientras que en el efluente pues no hay. Entonces, si ni siquiera está el material genético presente, porque el virus se desbarata muy rápidamente, ¿sí? Podemos estudiar esto en las aguas residuales debido a que el material genético es más resistente que el virus y persiste en las aguas residuales. El virus se desbarata, libera el material genético, pero después del proceso de tratamiento ya no se encuentra el virus. Estos resultados, y por eso se los presento, están publicados en esta revista internacional, el Journal of Water Process Engineering, que hasta el momento sigue siendo la primera publicación que presenta estos resultados duros en México. Hay otras publicaciones donde son revisión bibliográfica, pero esta es la primera que presenta resultados en México, ¿no? Ahora, resultados de Cancún. Entonces, en Cancún, con ayuda de la doctora Laura Margarita Hernández, hicimos muestreos, hicieron muestreos y se procesaron muestras de Aguacán en la planta norte, planta nororiente, la planta Isla Azul, planta sur y Caribe 2000. Y estos son los resultados. En diferentes fechas se han hecho 5 muestreos. El 11 desde septiembre,
uno mensual más o menos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estos son los resultados, cada color indica una fecha y están agrupados por plantas de tratamiento, pero vean, el punto es que aquí hay un valor muy, muy alto, que esto corresponde, vean, aquí está, ya, este es el logaritmo, ¿no? Pero cada rayita representaría, ¿no? Por aquí están en el orden de los miles, vean, por ejemplo, en septiembre, pues andaban en el orden de los miles de copias de material genético por mililitro. Después anduvieron la mayoría ya alrededor de 10,000, es logarítmico, ¿no? Alrededor de 40,000, 20,000, en fin, por aquí en los 10,000. Pero vean estos dos puntos, tanto en la planta Caribe como Norte, en octubre, ¿no? En octubre hubo una muy, muy alta concentración de material genético. Quiere decir que, pues, en esas fechas en Cancún había, pues, bastantes enfermos. Igual que para el caso de Querétaro, todos los efluentes fueron negativos, ¿no? Todos los efluentes fueron negativos. Esta es una buena noticia. Las plantas de tratamiento destruyen el material genético. No tenemos evidencia de qué pasa con los virus, pero si recuerdan toda la historia que les conté al principio, los virus se liberan el material genético y el material genético es el que sobrevive más tiempo. Pues si no hay material genético, podríamos inferir que pues tampoco hay virus en los efluentes de la planta. Entonces, las conclusiones. Se aplicó exitosamente la detección puntual de fragmentos genéticos del SARS-CoV-2 en aguas de drenaje. La concentración de las copias genéticas fue mucho mayor en la unidad médica de aislamiento que en las aguas del hospital, y esto tiene sentido. En el hospital la gente está intubada, no se mueve, mientras que en la unidad médica de aislamiento ya iba al baño y por lo tanto excretaba el virus, ¿no? En el hospital el virus pues lo tienen en los pulmones. Entonces es un método muy sensible también por lo que vimos que anticipó que en el cerezo iba a haber una infección. Porque antes de que el paciente se ponga grave, acuérdense que son los datos de los pacientes que ya están reportados como enfermos. Mientras no están reportados como enfermos y el paciente está enfermo, pues empieza a excretar el virus a través de las heces y pues el método lo indica. El método con asociación de membrana es más sensible que el de ultrafiltración y la concentración de material genético en el influente de las plantas de tratamiento presentaron una muy buena relación con los casos acumulados. Finalmente, no se detectó la presencia de material genético del virus en el efluente de las plantas de tratamiento, ni en Querétaro ni en Cancún. Muchas gracias y quiero agradecer también a la doctora Laura Hernández Terrones de la Universidad del Caribe, a mi coautor, el doctor Julián Carrillo Reyes, el doctor Martín Barragán, que nos ha permitido también, nos ha apoyado con los análisis de laboratorio y pues en general a todos. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su participación con esta plática. Vamos en este momento a realizar algunas preguntas que tenemos del público que nos sigue por las redes sociales. Y la primera de ellas dice lo siguiente: ¿qué requerimos para realizar o contar con programas de investigación locales que beneficien a la toma de decisiones de los gobiernos? A ver, pues requerimos que justamente lo que yo presenté, por ejemplo, en esta área, ¿no? En esta área de la epidemiología de aguas residuales, el avance científico ya ha permitido tener a muy bajo costo, herramientas que permitan tener el estado de salud de la ciudad, si lo queremos ver como una ciudad inteligente. Entonces, pues es convencerse nada más que estas herramientas abaratan costos y nos permiten tener información muy valiosa que posteriormente puede ser utilizada. Por ejemplo, se pueden monitorear drenajes, pueden estar geolocalizados y se pueden tener zonas en donde hay una muy alta incidencia de enfermedades o de otro tipo de cuestiones, concentración de antibióticos, por ejemplo, también, ¿no? ¿Y qué está pasando allí? O sea, ¿por qué hay tantos antibióticos en esta zona? ¿Por qué hay
un incremento, no nada más el coronavirus, cualquier tipo de virus se puede muestrear y podemos tener ahí un brote de sarampión en tal colonia, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, y lo podemos detectar, un brote de hepatitis. En Cancún pues es bien importante porque si hay un brote de hepatitis en una ciudad tan turística o de cualquier otra enfermedad, pues estas herramientas nos permiten tener eso y como otra vez lo repito, tienen un costo-beneficio muy alto. El costo, más bien el costo es muy bajo y el beneficio es muy alto. Tenemos una pregunta más, doctor, y es la siguiente de nuestras redes sociales. ¿A qué se refiere que todos los efluentes salieron negativos? Pues los efluentes salieron negativos porque no se encontró presencia del material genético. O sea, la planta de tratamiento de alguna manera remueve este material genético. Entonces, hay inferencias. Si no hay material genético, pues no hay presencia de virus, porque el virus proviene del material genético, ¿no? Entonces esto tiene implicaciones. Al no haber material genético porque fue removido por la planta de tratamiento, pues no hay virus. Había mucha preocupación. De todas maneras, sigue estando presente esta alerta de seguridad. Por ejemplo, en cuanto a la seguridad de los trabajadores en la planta de tratamiento, hay que tener seguridad porque el virus puede estar presente en el influente, pero en el efluente pues ya no. Preocupación por el uso del agua residual en sistemas de riego. Estamos esparciendo virus. Pues no los estamos esparciendo porque en la salida ya no hay material genético, por lo tanto ya no hay virus. Sin embargo, virus del SARS-CoV-2, por supuesto que están presentes otros microorganismos en las aguas residuales, todos los que conocemos y que ya estamos, el virus de la hepatitis, por ejemplo, ese es muchísimo más resistente que el SARS-CoV-2. Entonces sí hay que tener cuidado con las aguas residuales, pero las precauciones para manejarlas ahora que estamos en epidemia, pues son las mismas del manejo de aguas residuales con todo ello lo que implica, ¿no? No hay una mayor recomendación. Y el hecho, esto es muy significativo. Digo, faltan más estudios, son 2 lugares, ¿no? Ahorita estamos empezando una campaña de muestreo en la Ciudad de México. También hicimos una muestra en Puebla y es sistemático. No hay presencia de material genético en los efluentes de la planta de tratamiento. Repito, son datos que tenemos si tuviéramos 10,000 plantas y se confirmara, pues ya son datos que podemos decir se confirma, pero en las plantas, las 5 o 6, no son más, son 5, 7, 8, en las 10 plantas, alrededor la decena de plantas que hemos muestreado, el material genético ya no está presente en el efluente. Y eso es, digamos, una buena noticia, ¿no? Porque la planta de tratamiento está removiendo el material genético y por lo tanto los virus. Si no hay, otra vez repito, si no hay, no hemos determinado que no haya virus, pero si no hay material genético que proviene del virus, pues no hay virus, ¿no? Una pregunta más de nuestras redes nos dice, menciona que la investigación en aguas residuales puede ser muy específica. Entonces, por lineamiento o por legalidad, ¿se les podría solicitar a empresas, hoteles que cuentan con plantas de tratamiento que realicen pruebas de manera constante? Por ejemplo, ese es un caso bien especial, es una pregunta muy interesante. Sí, claro, en los hoteles pueden hacer el muestreo en sus drenajes. Incluso se pueden ir por edificios, si tiene varios edificios el hotel, ¿no? Un hotel que tiene 5 edificios puede hacer el muestreo y determinar la positividad en ese edificio, porque si en ese edificio sale positivo, es que ahí tiene gente enferma, ¿sí? E inmediatamente, pues ese edificio se pone en cuarentena y se les notifica a todos los habitantes, todos los huéspedes de ese edificio. O sea, ahí podemos ir viendo quirúrgicamente qué ubicaciones pueden tener positividad. Y eso es muy importante porque en lugar de estar haciendo las pruebas a 500 personas que hay en un edificio, pues se hace una sola prueba. Por eso digo que
que es muy bajo el costo de esto comparado con el beneficio, ¿no? Y no nada más en hoteles, en las empresas, ¿no? En las empresas, en vez de estar muestreando a todo el personal, pues se muestra el drenaje y es una sola muestra. Y que las empresas han decidido muchas irse por precio y hacen la prueba de antígenos al personal. Tenemos que recordar que la prueba de antígenos tiene 50% de efectividad. La prueba de PCR está cercana al 100%. Entonces, pues sí, la prueba de antígenos sale mucho más barata, pero porque se muestrea todo el personal. Aquí es muestrear el agua de drenaje y ver qué está pasando con la comunidad. Agradecemos nuevamente al público que nos hizo llegar sus preguntas a través de las redes sociales, al doctor Germán, también muchas gracias por esta ponencia que seguro servirá para futuras investigaciones. No nos queda más que dejar la puerta abierta para las instituciones educativas que quieran trabajar en alianza con Aguacán. Y bueno, antes de cerrar el día, no nos queda más que agradecer a todo el público e invitarlos para que el día de mañana nos vuelvan a sintonizar en este foro por el Día Mundial del Medio Ambiente. Que tengan muy buena tarde. Gracias, compañeros. Llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar interactuando en este segundo día. La verdad es que cada conocimiento que tenemos es un granito de arena más para la preservación de nuestros ecosistemas. Mañana tenemos el último día de charlas que seguramente estarán más o igual de interesantes que las de hoy. Yo soy Jorge Bertelli. Hasta mañana. Nos vemos.